Bienvenidos a este nuevo episodio donde nos hacemos la pregunta constante de si la Mariscal tiene o no tiene chance. En este episodio, en esta ocasión, nos acompaña un gran experto sobre patrimonios, sobre ciencias sociales, sobre fútbol y claro, sobre la Mariscal. Estamos aquí con Fernando Carrión, quien es arquitecto, además es cientista social y muy conocedor sobre los temas urbanos y los temas sociales de las ciudades, que ha venido trabajando durante mucho tiempo. Y Panchito, aquí estamos también recogiendo pasos, porque Fernando fue director de Flaxo y aquí funcionó Flaxo durante mucho tiempo, entonces ahorita sería un déjà vu real que tiene Fernando. Bienvenido. Sí, bienvenido Fernando, un gusto tenerte aquí, un privilegio, la verdad. Para nosotros es muy importante escuchar estas voces, como hemos estado conversando ya en los episodios anteriores, un poco recogiendo la idea o el pensar y el sentir de varios actores que están involucrados con el barrio, con nuestro barrio, ¿no? Y nada, antes de comenzar, Fernando, ¿qué pasa con la Mariscal, de ese barrio hermoso del que creo que todos tenemos estos recuerdos, algún tipo de recuerdo muy, muy, muy entrañable? Nosotros, ex Borja 2, vivimos toda nuestra vida acá en el barrio y ahora es un poco, da pesar ver cómo está el barrio. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Verdadero privilegio estar con ustedes. Y sobre todo para tratar un tema de la ciudad que es muy complejo, muy importante y muy, muy interesante. Yo partiría señalando que en general todas las ciudades son históricas, si no digo nada nuevo, pero eso significa que todo cambia dentro de una ciudad. Y la ciudad de Quito está viviendo un proceso de transformación muy fuerte en el sentido de que esta era una ciudad absolutamente longitudinal, norte-sur, sur-norte, y claramente organizada en el sentido de que en el sur estaba toda la producción industrial, los sectores populares, el centro histórico en la mitad, y al norte más bien los sectores de altos ingresos. Esta ciudad ya no existe. Hoy día tenemos un crecimiento muy fuerte en términos orientales hacia la zona de los dos valles más cercanos, es decir, el Valle de los Chillos por un lado, y el que tiene el mayor crecimiento es el Valle de Cumbaya y Tumbaco, básicamente por el tema del aeropuerto. Y esto está conduciendo incluso a que haya ciertos residentes de esa zona que pidan la formación de un nuevo municipio, que a mí me parece una locura, francamente, eso. Y entonces, al desaparecer esta ciudad longitudinal, las centralidades que existían, como el centro histórico y la Mariscal Sucre, eran lugares imprescindibles, porque por ahí había que pasar de mangas o de faldas, como generalmente se dice, porque para ir al sur o para ir al norte tocaba pasar por los dos lados. Pues eso cambió. Una segunda cosa que cambió, que a mí me parece que es muy importante, es que cuando la ciudad llegaba hasta más o menos la Alameda, lo que es hoy en día el centro histórico era la ciudad toda. Y ahí vivían los sectores de altos ingresos. Hasta que llegó el proceso acelerado de urbanización en general en América Latina y de Quito en particular, y hubo una primera movilidad social de los sectores de altos ingresos que vivían en el centro histórico hacia el norte, principalmente por un lado la Manuel Larrea y por otro lado la Mariscal Sucre, que fue un momento histórico del urbanismo internacional muy interesante, porque a partir de ese momento empieza a aparecer lo que se definió como la ciudad jardín. Y entonces ese urbanismo de la ciudad jardín, que era una respuesta frente a la ciudad industrial, se trasladó a esta zona de la Mariscal Sucre. Por eso lo que tenemos casas, por un lado tipo castillos, y por otro lado casas con jardines, que eso no existía, fue una cosa novedosa. Y entonces los sectores de altos ingresos llegaron acá, a la Mariscal. Pero eso no fue suficiente. Un segundo momento, que ya es con el proceso petrolero, el proceso de modernización del país y de Quito en particular, empiezan a aparecer los barrios periféricos hacia Pichincha, que nosotros no teníamos, empieza a aparecer eso, es decir, las favelas, las villas de miseria que no habíamos tenido, empiezan a aparecer acá.
Y empieza a redefinirse la relación con las centralidades. Y ahí aparece nuevamente el gran problema de la Mariscal. ¿Por qué? Porque empieza ya no a salir la función residencial de altos recursos económicos para acá, sino empieza a salir ciertas funciones centrales, sobre todo el comercio y la banca, y viene a establecerse acá. Y eso produce una segunda migración de los sectores de altos ingresos que empiezan a dirigirse principalmente, yo diría, hacia el Quito Tenis y hacia la González Suárez. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Pues los sectores de altos ingresos de la González Suárez y de el Quito Tenis empiezan a irse hacia el valle. Bajaron Entonces lo que hemos tenido en Quito es una movilidad social de los sectores de altos ingresos del centro histórico a la Mariscal, de la Mariscal al Batán, a la González Suárez, y hoy día hacia el valle con Proyecto Marco. Y esa salida de los sectores de altos ingresos de aquí de la Mariscal produjo también la salida del comercio. ¿Por qué? Porque aparecieron los grandes centros comerciales. Apareció el Bosque, apareció el centro comercial en Yaquito, y eso hizo que las boutiques, porque en esa época teníamos boutiques, empiecen a concentrarse en estos grandes centros comerciales. Y ese espacio vacío que quedó acá empezó a ser cooptado, yo diría, por algo así como la farándula, el ocio, el entretenimiento, etc. Entonces la Mariscal, que empezó siendo residencial de sectores de altos ingresos, pasó a ser la zona central importante de la ciudad, y después terminó siendo la zona de la centralidad vinculada al ocio, a la cantina, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es lo que estamos en este momento. ¿Crees que estamos ahí? Me parece. Entramos ya en otro momento, porque si es que ahora nos damos una vuelta rápida, tampoco es que haya una gran cantidad de establecimientos o negocios enfocados al entretenimiento. Lo que ocurre es que está cambiando el entretenimiento. Eso es lo que está cambiando, pero sigue siendo. Entonces antes teníamos buenos restaurantes, buenas discotecas, etc. Ahora más bien es de un estándar muchísimo más bajo. El tema de la violencia tiene mucho que ver con eso. Y esta es una zona donde se están concentrando hechos de violencia muy significativos. Y me parece que ahí no hay una comprensión por parte del municipio, ni hay una comprensión por parte de la gente que define políticas. Por ejemplo, a mí me parece que yo siempre planteé que si se quería construir el metro, lo lógico era tener una parada en el metro, en la Mariscal, y no la parada que se tiene en el parque, en la universidad, en la central. Yo soy de la central. Pero ¿por qué no creía yo eso? Porque si nosotros hacíamos no esa parada ahí, sino una parada en la Mariscal, la equidistancia de los estudiantes profesores de la central era exactamente igual a la equidistancia frente a los estudiantes profesores del otro lado, donde hay 4 o 5 universidades. Y eso hubiera sido para la Mariscal un cambio sustancial, porque les reposicionaba su condición de centralidad. Eso, a mi manera de ver, sería lo fundamental. Ahora, si estamos en tiempos de cambio, como es todo el caso de una ciudad, lo lógico es que hay que pensar la lógica de la movilidad de aquí, para que no sea un espacio de tránsito como es ahora. No es un espacio de residencia. ¿Por qué? Porque tenemos la 10 de agosto, que va de norte a sur, de sur a norte, tenemos la Amazonas exactamente igual, y tenemos la 6 de diciembre y la 12 de octubre. Y tenemos, en el otro sentido, este-oeste, oeste-este, simplemente las vías que definen la periferia. O sea, la Avenida Patria, la Colón y la Orellana. Entonces, me parece que aquí uno de los grandes problemas que hay que resolver es el problema de la movilidad. Porque toda centralidad histórica se define principalmente por la accesibilidad. Si la accesibilidad que nosotros tenemos acá es mala, esto va a ser malo. Y yo creo que si se establecía el metro aquí, equidistante de las universidades, las que están al este y las que están al oeste, esto podría convertirse en un barrio universitario. Y eso le da unas dimensiones brutales. 40.000 personas, 45.000 personas de un lado, 40.000, 45.000 al otro lado. La Mariscal tiene 10.000. O sea, si ustedes, frente a 80.000 personas.
Claro. Ahí es un tema que también es importante que los anteriores invitados nos han topado. Uno de ellos es el de uso de suelo y el de los permisos que da el municipio para que se vayan dando estos locales de entretenimiento, de cantinas que he dicho. ¿No hay también un imaginario de esa gente o de esa población que se desplazó al Quito Tenis, a los valles y demás, que le han convertido ellos mismos como dueños de las casas de aquí y han dicho, bueno, que funcione cualquier cosa? Y no han preservado ellos que también se tenga un imaginario de que sea una ciudad, un barrio, una localidad que no solamente sea entretenimiento cantina, sino que también sirva para vivir o para que los estudiantes estén por aquí. ¿No hay también Yo te diría dos cosas frente a lo que tú estás planteando que me parece muy interesante. Uno es el tema de la propiedad. Uh-huh. Si ustedes se ponen a ver, la propiedad en el centro histórico sigue siendo de las familias de altos ingresos. En la Mariscal no es distinto. Sigue siendo de la gente que de alguna manera vivió acá. Porque vender eso no es fácil. Los costos del suelo son muy altos. Y además, vender para residencia es imposible. Porque tendría que venir gente de altos recursos económicos, que es justamente la que está saliendo. Y entonces ahí se produce un conflicto que es muy complejo, que es entre propietario, inquilino y gente que se ha apropiado. Y eso hay que resolver. En el centro histórico, ¿cómo se ha resuelto? Pues con la entrada de cierto tipo de usos de suelo, que básicamente ha sido comercial. ¿Cómo se está resolviendo acá? Con otro tipo de uso de suelos, que es toda esta cosa del ocio, del entretenimiento. Pero frente a eso tenemos un problema de demanda. Porque la demanda también empieza a desplazarse. Así como la gente empezó en el centro histórico, fue la Mariscal y ahora está en el Valle, pues lo mismo pasa con los restaurantes. Exactamente igual. Van en búsqueda de ese público. De ese mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un conflicto fuerte hoy día en la zona de la González Suárez de hacia abajo. ¿Por qué? Porque los que estaban aquí se fueron allá. Y los que llegaron acá son para otro tipo de mercado. Y yo creo que hasta que no se resuelva ese problema de esta triple existencia de propiedad, eso es muy complicado. Los propietarios, los inquilinos y los que se han apropiado. Eso es muy difícil. ¿Y cómo va a ser ponerse de acuerdo? Ahí está el tema. Ha habido estos proyectos, estos programas, tanto municipales o de la comunidad, pero no llegan a nada. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que nunca van a llegar a nada, porque van a poner, qué sé yo, uso de suelo comercial, como estás diciendo, o uso de suelo residencial, o uso de suelo recreativo. Y después el mercado es el que define. Y el mercado define en función de la propiedad, de la apropiación y del inquilinato. Porque ahí lo que tú tienes son sujetos patrimoniales explícitos con intereses explícitos. Y ahí es lo que termina resolviéndose. Y es lo que un poco está pasando en la parte del centro histórico, digamos en la parte de la 10 de agosto sobre el Ejido, y también acá, que son zonas de alto valor, digamos, de una plusvalía alta, pero que lastimosamente son barrios completos prácticamente vacíos. Sí. Y esa es una característica de este tipo de urbanización, y esa es una característica que se fortaleció por dos razones. Una, primero, el COVID. El COVID hizo que ciertos negocios de bajos capitales no puedan sostenerse ni puedan renovarse. Porque, por ejemplo, los restaurantes, me parece que fue interesante, porque los restaurantes dejaron de ser restaurantes y pasaron a ser cocinas. De entrega a domicilio. Entonces, tú le llamabas, mándeme, porque además tú ya eres cliente de tal lugar. Entonces los restaurantes cambiaron esa cosa y entraron con el delivery y funcionó perfecto. Pero en otros casos no se pueden hacer esos grandes cambios. Entonces aquí un tema clave fue el COVID. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el eje de la 10 de agosto y antes de que venga el COVID habían 110 edificios vacíos que se habían producido por dos razones. Una, la salida del aeropuerto, de la zona del aeropuerto de Iñaquito, hacia abajo, hacia el valle. Nadie pensó en qué es lo que iba a pasar sacando el aeropuerto de acá. Todos pensaron qué es lo que iba a pasar allá, abajo. Y una segunda cosa,
se propuso esta cosa de las plataformas gubernamentales, que me pareció una idea muy interesante, porque eso era crear microcentralidades dentro del espacio de la ciudad, y básicamente en este eje longitudinal que conversábamos al principio. Ajá. Y eso se hizo con 2-3 de estas microcentralidades. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Exactamente igual como el aeropuerto. Se pensó a dónde llegaban, pero no de dónde salieron. Entonces, por ejemplo, aquí muy cerca, el Ministerio de Finanzas. El edificio fantasmal. ¿Por qué? Porque se fue a las Naciones Unidas y Amazonas, a la plataforma financiera. Y eso ha pasado con todos estos edificios. Entonces, lo que yo descubrí antes del COVID, de 110 edificios vacíos, después del COVID y después de la cosa de las plataformas, terminaron siendo 250 edificios vacíos. Se vació buena parte del centro histórico, se vació buena parte de la Mariscal Sucre. Y aquí un elemento adicional, no solo que estos nuevos proyectos que piensan solo en el futuro y no en el pasado, sino la entrada de la tecnología. Ahí les doy datos de ciudades grandes, por ejemplo, Nueva York. De Nueva York salieron 1.200.000 personas. De Londres salió el 13% de la población. De Lima salieron 350.000 personas. De Quito no tenemos estadística, pero les aseguro que salió 100, 200, 300.000 personas. Pero hay un tema que preocupa, porque de poco Quito se está volviendo muchos barrios inhabitados. Ciudades fantasmas. Quito se va a convertir en una ciudad fantasma, no solamente la Mariscal. Yo vivo también por la Plaza de Toros y hay en la cuadra en la que yo vivo, hay 6 casas en venta. Pues ahí está. Es lo que te digo. Y el tema de la tecnología es clarísimo, porque ahí se produjeron dos cambios, dos mutaciones importantes. Todo lo que teníamos en el mundo físico material se fue al mundo virtual. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a tener? Teleeducación, telesalud, telepolítica, teletrabajo, telecomercio, telefútbol. Yo, por ejemplo, antes del COVID, iba regularmente desde muy temprano a Flaxo y salía relativamente tarde de Flaxo, 12 horas más o menos. Ahora, si voy 1 o 2 veces a Flaxo, es mucho. Prefiero quedarme en mi casa. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene hoy día la tecnología es que puedo trabajar donde me da la gana, porque yo trabajo telemáticamente. Y eso ha hecho que la gente tenga que movilizarse menos, porque paradójicamente tiene muchísimo más conectividad. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve una reunión de 9 a 9:30 con universidades de Argentina, de Perú, de Brasil, de México, de España y de Estados Unidos. Lo pude hacer hoy en la mañana porque tenía esta cosa con ustedes. Me vine a Flaxo, pero eso lo puedo hacer en mi casa. Y no pierdo el tiempo de venir en el auto, Entonces, todo eso ha cambiado. El tema de la seguridad también es importante. Contamos con alguien experto en seguridad. El momento en que la tecnología mejora y nos quedamos en casa, ¿qué pasa con la seguridad pública? Yo ya no quiero salir porque sé que me van a robar o tengo ese imaginario de que la ciudad es muy violenta. Entonces, ¿para qué me voy a mover? Me quedo en mi casa, pido todo por teléfono, por delivery. Y entonces, ¿qué sucede con estos espacios? Con estas ciudades fantasmas que vamos encontrando. Todo lo que pasa en el Amazonas, lo que pasa aquí en la Mariscal. González Suárez. La González Suárez que se está deshabitando. Está pasando exactamente lo mismo. Ahora, sobre el tema de seguridad. Yo tuve la suerte de escribir, y el día de hoy acaba de salir publicado un artículo con Sebastián Rodríguez, que está aquí con nosotros, que se llama el temor como principio urbanístico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú acabas de decir. O sea, como tengo temor, yo ya no salgo. Entonces ahí hay una relación totalmente distinta o modificada entre el espacio doméstico y el espacio público. El espacio público no me genera seguridad. El espacio doméstico sí. Independientemente de la violencia de género, de la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que yo mejor me quede en casa, pues... Más seguro estoy. Ahora, en teoría. Ahora, eso va en contra de la lógica de la ciudad. Porque la lógica de la ciudad, ¿qué es? Interacción social. Y si la gente no está en la calle, se vuelve insegura, pues mientras más gente está en la calle, se vuelven los barrios seguros.
Y si ya no hay interacción social, es decir, ya no me encuentro con nadie en la calle, ¿para qué voy a salir? Claro. Y ahí también hay un punto, porque está justamente esto de lo doméstico y lo público, pero tenemos espacios semipúblicos y semiprivados que son estos centros comerciales. Y a la gente le encanta ir al centro comercial, pero no le encanta estar por fuera de la ciudad en las calles. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí tienes otra relación. Si por un lado tienes esta relación entre espacio doméstico y espacio público, aquí tienes una relación entre espacio privado y espacio público. Un centro comercial es un espacio privado. Pero yo creo que ahí el municipio de Quito tendría que entrar con una lógica pública. ¿Por qué? Porque dentro de los centros comerciales hay interacción social. Es decir, hay ciudad. Es un espacio público. Entonces tiene que cambiar la lógica. Yo creo que eso no puede seguir manejándose bajo el sentido del uso del suelo como si fuera una función estrictamente privada. Yo creo que no. Pero ahí estamos viendo 3 cambios. Espacio privado, espacio doméstico y espacio público. Todas esas 3 cosas tendría que manejar el municipio de Quito. Y aquí en la Mariscal tenemos centros comerciales, que son estos centros comerciales artesanales, de venta de productos artesanales. ¿Qué pasa con eso? Estamos haciendo un nicho exclusivo de que solamente vengan los extranjeros, los gringos, ven 3 cositas, se compran y se van. Bueno, ahí viene el otro tema, el tema turístico. Es decir, el tema turístico, por ejemplo, para el centro histórico sí es muy llamativo, es un punto de atracción. Pero yo diría, la Mariscal Sucre, yo español, yo norteamericano, yo argentino, ¿para qué vengo acá? O sea, hace poco tiempo tenía sentido venir acá, porque estaban los bancos, porque estaba el comercio, porque había una actividad del ocio de alto estándar, o de estándar turístico. Pero hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Yo diría, tenemos 2, 3 hoteles relativamente importantes, pero que están actuando como enclaves. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el centro histórico es lo que se vende afuera, y es lo que les interesa a esta gente. Lo que hay es un bus que llegan a tal hora, les llevan al centro histórico, hacen lo que tienen que hacer ahí, que es básicamente darse la vuelta por alguna iglesia, subir al panecillo, comer, almorzar en algún lado y regresar. Entonces termina siendo una cosa de enclave. Y de ahí les llevan al aeropuerto, cogen el avión a Galápagos y se fueron. Sí. ¿Por qué? Pero aquí hay otro tema que es súper importante, y es que Quito se ha vuelto una ciudad aburridísima. El turismo acá ya no existe. O sea, solo comparando, no con otras grandes ciudades, con Cuenca. Ahora todo el turismo extranjero está yendo para Cuenca. Y antes era la zona donde pululaban todos los extranjeros y de todas las condiciones económicas, desde el mochilero hasta los que estaban hospedados en los hoteles importantes, en el Colón y en estos. O sea, yo lo que creo es que Cuenca ha hecho un trabajo en ese sentido maravilloso. Y ha aprovechado de alguna manera el tema de la violencia en la costa, que restringió mucho el turismo hacia allá, y ha logrado captar ese turismo que hoy día está llegando a Cuenca. En Cuenca uno tiene una culinaria espectacular, una oferta altamente diversificada de hoteles, una oferta cultural, un sistema de universidades, que es lo que podría ser la Mariscal, que le hace muy, muy llamativo. Yo este año he ido 3 veces a Cuenca, invitado a seminarios, y voy a ir una vez más. Yo no veo eso en el caso de Quito, ¿no? Yo no veo eso en el caso de Quito. Y obviamente eso es muy, muy preocupante, ¿no? Es que además también vivimos una lógica de antropofagia universitaria. Yo no hago lo que hace el otro, o para qué le invito al otro si me va a quitar espacio, lo que no hace en Cuenca. En Cuenca se viven invitando entre ellos, también hay algunos roces, pero acá lamentablemente vivimos en eso y las universidades no se ponen de acuerdo. O sea, yo lo que creo que aquí sería muy interesante es que la Central, la Salesiana, la Andina, la Católica, la Politécnica, 5 universidades que están a una distancia de no más allá de 2 kilómetros, constituyan un comité, un consejo, una cosa así, y hablen con la gente de aquí de la Mariscal, para que haya oferta hotelera para sus estudiantes, para los profesores invitados, etcétera, etcétera, para que haya actividad cultural de esas universidades acá, y para la actividad cultural que hay aquí para esas universidades. O sea, yo no veo en otro lugar del Ecuador, por lo menos, y de América Latina, por donde me muevo con cierta regularidad, un espacio donde haya la posibilidad de concertación interuniversitaria como es la Mariscal. Que me parece que hay cosas que faltan, sí, por ejemplo, esto de la accesibilidad. Yo creo que eso hay que trabajar. A mí me parece que hay que trabajar el trolebús. Y el metro ya es difícil, ya eso ya no se pudo hacer. Pero ¿por qué no trabajar el trolebús? Y que el trolebús una
las universidades, que haya un sistema de transporte este-oeste que una las universidades. Y a mí me parece que eso le haría a toda esta zona una cosa totalmente distinta. Pero ahora hemos hablado un poco del tema de la seguridad, un poco el tema del turismo. ¿Qué pasa con el municipio? En el último tiempo, este famoso plan en el que están trabajando, han pasado varios años y estamos el otro día haciendo cuentas, han pasado 6 alcaldes. ¿Qué pasa con la parte política, la decisión o esa visión de no solamente del barrio, sino de la ciudad de Quito? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos una teoría, no sé si es que la comparte. El tema electoral, esto de que sea entre presidente y alcalde, 2 años, ¿no es cierto? Entonces vivimos en una alternados. Sí. Vivimos en una permanente campaña electoral. Entonces todas las obras que se piensan o se generan tienen que ser obras inmediatas que te generen votos, tanto de la parte del Estado central como del municipio. ¿Crees que puede ser esa una de las razones? ¿O qué pasa en el municipio? Que estamos a espera de que al fin nos pongan las reglas o las cartas sobre la mesa para poder saber a las personas que están interesadas en invertir en temas inmobiliarios cuáles van a ser las condiciones, para los comerciantes cuáles van a ser las condiciones, para los hoteleros cuáles van a ser las condiciones. A ver, yo lo que he sostenido comparando con Guayaquil, que es muy interesante, es que Guayaquil tiene proyecto de ciudad pero no tiene planificación. ¿Por qué? Porque en el año 92 llega Febres Cordero a la alcaldía y monta todo este proyecto alrededor de la lógica del mercado. Y les va muy bien. También es así que lo van a estar en el gobierno municipal 30 años, con 3 alcaldes. ¿Qué es lo que pasa en Quito? Nosotros tenemos planificación, pero no tenemos proyecto de ciudad. ¿Sí existe planificación real? Todos los gobiernos municipales hacen su plan. Sí. Todos. Pero no hay proyecto. Entonces, ¿hacia dónde camina Quito? Nunca se sabe. Hay cada vez estudio, diagnóstico, cada alcalde llega y reinventa el agua tibia. A ver, Roque Sevilla, democracia popular. Paco Moncayo, izquierda democrática. Augusto Barrera, Alianza País. Rodas, Suma. Jorge Yunda, cualquier cosa. Guarderas, un basurero de cualquier cosa. Y luego entra Pavel Muñoz ahora, que podríamos decir es lo que hizo Augusto Barrera. ¿Qué es lo que ocurre? Todos hicieron un plan, pero no había proyecto de ciudad. Uno iba a Guayaquil y le preguntaba a la gente, ¿cuál es el proyecto de ciudad? Esto. Uno llega acá, ni idea. Entonces no es suficiente tener planificación. Hay que tener y hay que construir un proyecto. Para construir un proyecto de ciudad se necesita una voluntad colectiva, una estructura institucional. No basta con decir que Quito es la ciudad más linda del mundo. O sea, esas frases, como dirían en Lima, guachafas, que es una palabra hermosísima, guachafas. Nosotros que decimos chagras, una cosa así. Decimos, Quito es la ciudad más linda del mundo. ¿Y eso qué? ¿Qué me dices? ¿Hacia dónde voy? En Guayaquil, ¿qué es lo que me decían? Las fundaciones. Guayaquil llegó a tener como 16 fundaciones. No tenía gente en el aparato municipal. Llegó a tener 3.800 personas, mientras nosotros teníamos 22.000 personas. Entonces yo creo que aquí lo que falta es un gran debate y la consolidación de sujetos sociales que impulsan un proyecto de ciudad. ¿Cuál es ese proyecto de ciudad? Para mí, por lo menos, no es la ciudad más linda del mundo. Eso no me dice absolutamente nada. Y es, como dije hace un rato, una cosa absolutamente guachafa. Ahora, el tema de lo que te decía, el tema de que vivimos permanentemente en un tema electoral. Bueno, ese es otro tema. Y yo creo que sí es saludable que haya alternancia. ¿Y por qué eso? Porque si no, lo que ocurre es que terminas eligiendo el gobierno local que te establece desde el gobierno nacional. Y eso ocurre, por ejemplo, ahora en México. Las elecciones nacionales y locales, por lo menos con la Ciudad de México,
fueron simultáneas. Yo tengo la tesis de los estudios que he hecho, es que los gobiernos de los municipios de las ciudades capitales son de distinto signo al del gobierno nacional, porque se eligen en momentos distintos. Si ustedes recuerdan, el caso de Augusto Barrera, cuando fue electo porque fue electo en el mismo momento que Rafael Correa. Después intentó la reelección y el alcalde de aquel entonces, se me fue el nombre, Rodas, le ganó con 21 puntos de diferencia. 21 puntos de diferencia le ganó a Augusto Barrera. Yo creo que Augusto Barrera le hizo una ciudad anticorreísta. Y eso ha significado problemas para la ciudad muy fuertes en términos políticos. Por ejemplo, el propio metro. El acuerdo a que habían llegado es que el gobierno nacional pague el 50% y el gobierno local el 50%. ¿Qué es lo que ocurre? Termina el gobierno de Augusto Barrera, se hace la licitación y sale que ya no cuesta $1.500 millones, que había sido el presupuesto que hizo Augusto Barrera, por cierto, muy mal hecho. Y salió la oferta más baja, que era la de Odebrecht Acciona, de $2.010 millones. Casi 30% más del 30%. ¿Qué es lo que ocurrió? El presidente Correa, como ya no era su coideario, dijo, yo ofrecí el 50% de 1.500. Y el municipio de Quito decidió financiar la diferencia. Y este rato le estamos pagando las consecuencias, porque nos toca pagar $1.250 millones del metro, que es una cantidad muy grande. Eso significa $65 millones anuales durante 20 años, que ese es el crédito, que es una cantidad casi tan parecida como el impuesto predial. El impuesto predial son 72 millones. Solo para pagar el deuda. Y entonces ahí está el tema político. Ahora, existe una lógica, yo vuelvo al tema de las universidades, que tienen que revertir todo lo que conocen o tienen que hacer trabajo de vinculación, ¿no es cierto? Y se buscan vinculaciones en el oriente, en la costa, o sea, está muy bien, excelente, pero nunca hay una vinculación directa con lo más cercano, con el barrio, con la floresta, con la América. ¿Qué pasa? Cuando Flaxo estuvo aquí, en La Paz y Naciones y Patria, perdón, esto era un bullir, porque además todos los buses pasaban por la 10 de agosto, aquí estaba el Wambra, los sándwiches de Don Soto. Los sándwiches de Don Soto, que todavía siguen ahí, y se venden los higos inconfitados, son una delicia. ¿Y qué pasa? ¿Ha habido tradición de las instituciones universitarias de trabajar con la colectividad adyacente? No, yo creo que muy poca. Yo diría prácticamente nada. Incluso yo diría, no solo las universitarias, las colegiales. O sea, aquí tienen ustedes colegios en la Mariscal, colegios grandes. Claro, está el Borja Los Maristas, está el Santo Domingo de Guzmán, Manuela Cañizares, Hidrogo. Ahora, ahí viene otra cosa que puede ir también en la línea de lo político. Yo creo que uno de los grandes problemas es que se ha considerado centro histórico solo lo que está alrededor de la Plaza de la Independencia. Pero yo creo que este es un centro histórico también. Es parte de, claro. Y entonces, por ejemplo, los recursos que habían, porque ya desgraciadamente no existen, del Fondo de Salvamento, no deberían irse exclusivamente a la parte esta que estamos hablando de lo que se conoce como centro histórico, sino que deberían venir acá. Por ejemplo, hay colegios, Manuela Cañizares. O sea, el edificio que tiene es magnífico. ¿Cómo no sé si convertirle en algo más vinculado a la Mariscal, que sea una zona de gobierno del propio municipio, que tenga cines, que tenga salas de exposición, es decir, que sea un centro cultural? Yo creo que eso sería una cosa pero brutal. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos ahí? La ecovía rompe el espacio del un lado con el otro lado, pero eso se puede resolver. Se puede resolver para integrar. Y estoy poniendo el caso de un colegio. Pero aquí también tenemos otro tipo de monumentos que podrían ser considerados importantes. Por ejemplo, el caso de la iglesia de Santa Teresa. Hasta ahora solo es de culto.
Pero nosotros ya hemos visto en el centro histórico el cambio de las iglesias que ya no hacen exclusivamente culto, hacen conciertos, hacen una cantidad de cosas, incluso iglesias que dejaron de hacer culto y se pasaron a hacer centros culturales. Entonces yo creo que aquí lo que falta es innovación. Pero para mí, dos cosas que son fundamentales. Uno es la accesibilidad. Yo creo que si no se resuelve el problema de la accesibilidad, para que esto deje de ser una zona de tránsito. Y dos, el tema universitario, para que las universidades se apropien de esto y termine siendo esta una zona universitaria. Aquí tendrían absolutamente todo. Y a mí me parece que aquí una gran cosa que deberían hacer ustedes, y les digo así explícitamente, convoquen a los rectores de todas esas universidades, incluso de la Flaxo, que tampoco está tan distante. Claro, ¿no? Una reunión aquí. ¿Cómo hacemos que esto se integre y forme parte de lo que ustedes hacen? Nosotros, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes a nosotros? A mí me parece que eso sería fundamental. Y la segunda, el tema de transporte. Y ahí es un acuerdo principalmente con el municipio. Y ahí mejoraría condiciones de habitabilidad, seguridad. A ver, si tú ves los datos demográficos, en el año 90 tenía poco más de 16.000 habitantes. La Mariscal. Poco, pero eran 16.000. A principios de siglo ya estaba en 15.000. Ahora está 10, 11.000 habitantes. Está perdiendo. Y no es que está perdiendo por otras funciones o otras actividades, porque lo que tú decías es cierto. Hay una cantidad de espacios vacíos. Yo creo que todo eso hay que repensarlo y hay que cambiarlo y hay que traer nuevas funciones. Una centralidad básicamente se define por accesibilidad, uno, y dos, por las actividades centrales que tenga. En otras palabras, estas actividades que yo haga acá tienen que ejercer una influencia hasta tal lugar o hasta tal sector, etcétera, etcétera. Por eso, a mí me parece que una de las actividades centrales de aquí serían las vinculadas a las universidades. O sea, ahí tienen ustedes una demanda de por lo menos unas 8 veces más de lo que tiene la población que vive acá adentro. O sea, si ustedes son 10, 11.000 personas de acá, afuera tienen, en las universidades tienen 80.000 personas. Y es un mercado potencial brutal, brutal. Para hoteles, para centros culturales, para bibliotecas, para librerías, para restaurantes, para discotecas, para sacar fotocopias. O sea, pero entonces el plan que se ha trabajado tanto tiempo y que ha sido socializado en parte no tiene mucho futuro, entonces, porque claro, ahí algo de lo que nos están explicando se va a zonificar, ¿no? Es decir, la parte que es de la parte de la Tamayo, toda esa parte que va a ser como la parte más donde van a estar construyendo los edificios, se están construyendo los edificios, dejar la parte de la Plaza Foch y todo esto como zona de diversión, de restaurantes, de discotecas, y así las diferentes zonas. ¿Tiene ese plan un futuro? ¿Conoces algo sobre el plan? Augusto Barrera, con la salida del aeropuerto, quiso traer a Kuwait y Qatar construyendo edificios de 30 pisos. Y para eso lo que hizo fue la posibilidad de que se integren los predios, porque eran predios de tamaños relativamente pequeños, hasta 2.000 metros cuadrados mínimo, para que ahí puedas construir en altura. Lo único que logró es la concentración de la propiedad. Pero no se pudo hacer eso, porque la economía urbana no estaba dirigida hacia allá, estaba dirigida hacia el valle. Que en la zona esta de la Tamayo quieran hacer edificios, a mí me parece muy bien, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. No existe el interés de las construcciones. No hay mercado. No hay mercado. Aquí está Emilia Silva, que estamos trabajando ahorita en un artículo, que es que toda planificación tiene que tener un proyecto de ciudad. Si tú no tienes un proyecto de ciudad, esa planificación no te sirve. Entonces, esto puede ser una maravilla, y de hecho debe ser, pero no corresponde con el proyecto de ciudad que existe. Si tú no defines cuál es el proyecto para esta zona, ¿qué planificación vas a hacer? Entonces cambiarás los usos, aumentarás las densidades. Por ejemplo, una de las cosas que le oí al alcalde con esto de los famosos PUCs y PDOT. Él dice que va a ser la ciudad a los 15 minutos simplemente aumentando la densidad, aumentando la verticalización.
Yo creo que primero esa verticalización no se va a lograr. Y segundo, la ciudad a los 15 minutos no se logra así. Aquí pueden hacer una ciudad a los 15 minutos siempre y cuando haya un concepto de proximidad de las funciones. Y la proximidad tiene que estar en función de lo que uno quiere que sea esto. A mi manera de ver, la ciudad a los 15 minutos aquí, en la Mariscal, es la proximidad para estas 80,000 personas que están en estas 5 o 6 universidades. Entonces, ¿cómo darles proximidad? Es decir, que del lugar de trabajo, del lugar de residencia al lugar de trabajo sean 15 minutos. Del lugar de residencia al abastecimiento sean 15 minutos. Del lugar de trabajo a la salud tal, a la educación tal. Todo sea 15 minutos. Yo creo que aquí ustedes lo pueden hacer. Y ahí tendrían que construir el proyecto de ciudad y ahí empezar la planificación. Ya. ¿Y cómo se come esto del proyecto de ciudad? ¿Por dónde se comienza? Claro, ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Cuál es el juego? Pero ahí entra un juego político. Obvio. Pero al político no le interesa. ¿La ciudad qué es? Un ser vivo completo. Polis. El origen de la política es la ciudad. ¿Qué es una ciudad? Una comunidad política. Ustedes dos ya están construyendo eso. No, claro, pero en el tema de las administraciones y de los espacios o de las cuotas de poder, ¿qué pasa ahí? Viene cada uno de los alcaldes con su invención de lo que quiere hacer de la ciudad, pero nunca está proyectando hacia ese futuro. Yo solo me acuerdo que una vez escuché a una persona que trabajaba en el municipio haciendo esto de los lo que dijiste que tiene Quito mucha proyección. No, que no tiene proyecto de ciudad, sino que tiene mucha planificación. A un gran planificador que dijo: yo no veo a la ciudad en este momento, yo me pongo 5 años adelante y miro la ciudad hacia ese futuro. Ese era tu hermano. ¿En serio? Sí. Qué maravilla de hermano que tienes. Sí, y en ese momento yo me quedé así. Y dije, tienes razón. Eso es. No es ver ahorita, porque para lo de ahorita están todos los que están trabajando. Pero un gran planificador tiene que sentarse y mirar qué es lo que quiero yo tener o lo que quiero realizar de aquí a 10, 15 años. Ese es el sentido del proyecto. Y todos los alcaldes que tenemos siempre están mirando su futuro o su proyecto de cruzar al frente. Además de eso, que es cierto y que les falla generalmente, es que generalmente están pensando en una ciudad que ya no existe. Entonces se cree que la ciudad de Quito está creciendo de una manera impresionante. Y no es cierto. Yo sostengo que la migración del campo a la ciudad en América Latina se cerró hace un gran tiempo como el ciclo migratorio. Y hoy día lo que estamos viviendo es la migración internacional. Nosotros estamos perdiendo población porque se está yendo gente de aquí. O hay mucha gente que también se está yendo al campo. O también que es por la lógica tecnológica, que es lo que te decía hace un rato. Entonces, cuando tú piensas en esa ciudad del pasado que está creciendo, el tema es de déficit. Entonces, falta vivienda, falta educación, falta. Pero cuando te das cuenta que no es un problema de crecimiento de la ciudad, que no es un problema de déficit, sino de otras cosas como la desigualdad, por ejemplo, ahí tienes que empezar a pensar de una manera distinta. Y es exactamente lo que ha dicho mi líder, mi hermano, de que hay que pensar primero qué ciudad es la que uno quiere. Si quiere una ciudad igualitaria, quiere una ciudad, cualquier cosa de esas. Y en función de eso, hago la planificación. Porque hacia allá quiero caminar. Si no tienes ese sentido de futuro, si no tienes ese sentido de ciudad, si no sabes en qué tiene que terminar la Mariscal, vas a hacer una planificación como esta que me estás diciendo, que va a ser publicada, que todos van a decir qué maravilla, y no va a pasar absolutamente nada. Pero es que eso no genera votos. No sé. Por ejemplo, yo creo que para generar un proyecto colectivo de ciudad tienes que tener consensos. Para generar un proyecto colectivo de la Mariscal tienes que generar consensos. ¿Con quién? Con los 10, 12 mil personas que viven acá. Y además, no solo las 10, 12 mil personas que viven acá, sino, no sé, alguna vez vi un dato. 120 mil personas que vienen, por ejemplo, jueves, viernes y sábado a la noche acá.
también tendrías que tener un acuerdo con esa gente. Y ahí sí vas a hacer una cosa distinta. Y ya te digo, yo invitaría aquí a los rectores de las universidades. Mira, ya vamos teniendo unas grandes soluciones, unas grandes propuestas, no soluciones porque no, nada es última palabra ni está grabado en piedra, pero tenemos aquí esta oportunidad de repensar la ciudad desde un espacio, porque también aquí lo que se ve es que lo que ocurre en la Mariscal ocurre en otros barrios y es el reflejo de lo que pasa en toda la Y ciudad. la González Suárez, nuevamente, tercera vez que se tiene. La gente no ve que la González Suárez está en crisis. A la González Suárez está pasando exactamente lo mismo. Yo tengo un pariente que su madre falleció. Se pasó 4 años tratando de vender el departamento que tenía. Era un departamento grande, de 3 dormitorios. Hoy día los departamentos que se construyen no son de 3 dormitorios. Claro. Porque si ustedes ven los datos del censo, el número de personas por familia... A ver, mi madre tuvo, y desgraciadamente falleció hace muy poco tiempo, mi madre tuvo 11 hermanos. Yo tuve 11 hermanos, y es la mitad. Yo he tenido 3 hijos. Eso es lo que está pasando. Entonces, esas casas de ese tamaño, esos departamentos, ya no tienen sentido. Es otra ciudad, es otro... Hay cambios demográficos. Que eso es lo que tenía la González Suárez. Como tenía el centro histórico. El centro histórico tenía incluso lugares del vínculo con el campo para que lleguen los caballos, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció. Entonces, esta persona que quería vender, no podía vender por el tamaño. Y después por el precio. Terminó vendiendo en menos de la mitad de lo que empezó. Eso es lo que pasa. Pero es una locura que una ciudad se comience a devalorar. Pero así es. Así es. Lo que es una locura es que el alcalde Pavel Muñoz no se dé cuenta de eso. Pero es que él sigue trabajando en la lógica de los anteriores alcaldes. Exactamente. Entonces, exactamente. Ese es el problema. Y ahí es lo que Fernando nos ha dicho, es el proyecto de ciudad, Panchito. Y tener un proyecto de ciudad no es solamente pegar carteles y hacer una bonita campaña y ganar con el 21% la alcaldía. Sí. Ahí es como hacer la liga. Y ese es el otro. Pero ese es otro tema. No, es otro tema. Por lo siguiente, yo creo que el tema de nuestras ciudades pasa por las instituciones, como pasa en el país. Y la crisis institucional que tiene el país es brutal. Uh-huh. Que si uno ve en el fútbol, el Barcelona en una crisis, la Liga en una crisis, el Nacional en una crisis, el Deportivo Quito en una crisis, el Cumbayá en una crisis. Lo único fuerte que nosotros tenemos en términos orgánicos son las estructuras criminales. Lamentablemente, y es lo que se está tomando. Ahora, entonces, un poco para ir cerrando, porque por cuestiones de tiempo estamos ya sobre la hora. Fernando, la Mariscal, entonces, ¿tiene chance? Tiene que tener. O sea, uno no puede plantearse esa pregunta. La pregunta que uno tiene que plantearse es ¿cuál es el chance que tiene? No es si tiene chance. ¿Cuál es? Y empezar a construir eso. Yo les he dado un par de ideas, ¿no? Lo de las universidades, lo del transporte, lo de cierto tipo de actividades. Y en las conversaciones que ustedes están teniendo, supongo que van a ir saliendo más cosas. Pero no solo que tiene que ir saliendo eso, sino que tienen que ir saliendo acuerdos, concertaciones. Lo que les estoy diciendo, aquí tienen que estar sentados los rectores de las universidades. Aquí tienen que estar sentados. No olvídense del alcalde. Los rectores de las universidades. Y bueno, esperemos que muy pronto tengamos por ahí una nueva candidatura, a ver si es que todas estas cosas bonitas que nos estás contando se puedan plasmar en un futuro. Para hacer que la Mariscal sea el barrio más bello del mundo. Aquí nadie nos oye. ¿Por qué no? O sea, sé que has pensado en tu candidatura, ¿y por qué no se ha cuajado eso finalmente? Porque lo que ustedes están diciendo es lo que yo siento. La política es un desastre. Es corrupta, es absolutamente clientelar, no les interesa resolver problemas. Y entonces, por ejemplo, en la última campaña electoral que yo, frente a un grupo de organizaciones políticas, les dije sí, vamos. ¿Ya? Y les dije, como son 272 organizaciones políticas que existen en el país, mínimo el 10% que me apoye.
Y eso eran 8. Y conseguí las 8, que me voy. Pero después empezaron a pelearse entre las 8. Porque son 8 concejalías. Y además yo les dije, yo necesito una concejalía para una mujer, de tal manera que sea la vicealcaldesa. Ya no eran 8, eran 7. Y empezaron a pelearse. Y dije, no, aquí conmigo esto no. Prefiero venir a la Mariscal a hablar con ustedes y decirles cosas que ojalá se puedan hacer. Agradecemos muchísimo a Fernando por este tiempo y por estas reflexiones que son utilísimas no solamente para la Mariscal, sino para la política, para la ciudad y para la convivencia. Nos deja un gran reto de ir trabajando con las universidades, que esto es algo importantísimo, que ya lo han planteado otros invitados, pero que cada vez cobra más fuerza, Panchito. Sí, no, nada más con eso. A todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, nada, recordarles que nosotros vamos a tener una presencia cada 15 días y que no se pierdan porque el debate está abierto y queremos escucharles porque, como decía, la única forma de que esto cambie es creando un proyecto de ciudad y para que eso pase, los ciudadanos tienen que estar involucrados. Ustedes, nosotros, todos, porque si no, no va a pasar nada.